Hola, ¿cómo están? Las 10 de la mañana ya en toda la República Argentina con mucha información de último momento y esta presentación que estamos viendo que nos trae el doctor Carlos Rucauf, de esta tregua, de este, podemos llamarlo milagro sobre Irán cuando todo hacía parecer, a partir de las palabras del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que iba a arrasar territorio iraní. Un par de horas antes la noticia se dio vuelta y hoy estamos en medio, Carlos, de una tregua de 14 días. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, a mí me parecía importante mostrar esto que parecía imposible. Los aviones tenían instrucciones de bombardear puentes, centrales eléctricas en Irán, y sobre la puerta de esas centrales eléctricas, arriba de esos puentes, estaban centenares de miles de iraníes. Exacto. Convocados por la Guardia Revolucionaria iraní para ir a abrazarse y morir junto a los objetivos que Estados Unidos había marcado que iba a destruir. O sea, hubiesen muerto mujeres, chicos, todo lo que, la exhortación que habían hecho a través de los medios, los periodistas, de que vayan los educadores, los científicos, y fueron. Sí, bueno, yo te digo, en esos gobiernos vas o vas. Claro. Porque la presión es muy importante. Sí, no es una invitación, es una obligación. Es una obligación. Mucha gente seguramente fue por fe, pero muchísimo fue llevada. Y lo que es más grave, llevaron niños que podían haber muerto. Pero bueno, el milagro se produjo. Les voy a contar la información que yo tengo de por qué esto se detiene en el último minuto. Bueno, hay dos personajes claves que intervienen aquí. El primero es el presidente de Pakistán. El presidente de Pakistán logró la confianza de Donald Trump hace un tiempo cuando entregó a un dirigente del ISIS que había asesinado a un militar norteamericano. Y eso permitió recomponer una relación personal entre el líder de Pakistán y el de Estados Unidos, y Pakistán se incorporó en la Junta de la Paz que organizó Donald Trump. El otro personaje clave es Xi Jinping, es el líder chino que le dijo a Irán: hay que parar. Claro. Y Irán ya ponerse contra los chinos era demasiado. No, además, Carlos, hasta donde llegó el conflicto en Medio Oriente en el contexto de esta tregua, ya China estaba sufriendo las consecuencias. Era el que más estaba sufriendo las consecuencias. También las sufría Corea del Sur, las sufría Japón, el Asia en general, y Europa se iba por el inodoro directamente porque ellos no tienen petróleo y estaban en una posición donde nadie los quería, ni Estados Unidos, ni Irán, ni China. Bueno, para Xi Jinping es muy importante, mantuvo un bajísimo perfil en todo el conflicto de la República Popular China, pero se garantizó que Irán dijera que sí. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahora? Sigue habiendo ataques. Sigue habiendo ataques. No entre Estados Unidos. No, Estados Unidos no está operando, pero está operando Israel, está operando Irán, y algunos dicen, porque ya a esta altura, como te dije, la verdad es lo primero que muere. Esto después de la tregua. Esto después de la tregua, sí. Pero hoy a la mañana hubo algunos ataques también que se dicen que fueron en Irak, no Irán. Y también otros en Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ver cómo sigue esta tregua que recién empieza. Como toda tregua, cada uno de los protagonistas se adjudica una victoria moral. Claro. Trump sacó uno de sus comunicados, que yo se lo mandé a tu producción. Esos comunicados que en realidad a esta altura están diciendo poco. Ahí lo tenés. Un gran día para la paz mundial. Irán quiere que suceda, ya están hartos. Y todo lo demás también. Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Hormuz. Bueno, vamos a ver qué pasa. Se empezó a descongestionar el estrecho de Hormuz. La producción de la televisión pública estuvo buscando los mapas satelitales. No sé si tenemos ahora alguna información de último momento. Ahora lo estamos buscando. Yo hablé muy temprano con ellos y estaban buscando. No es fácil tener información sobre ese lugar del mundo. Si ustedes miran los canales de televisión, casi nadie sabe realmente lo que pasó. Muy bien recibido esto por todos los líderes europeos, por el Papa, que hizo un discurso específico, ovacionado por la multitud que lo estaba escuchando, y pregando porque las conversaciones durante estos 15 días, 14 días, sean realmente
fructíferas. Te quiero hacer una pregunta, porque desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijeron que la liberación gradual del Estrecho de Hormuz se daba en coordinación con las Fuerzas Armadas entre Irán y Estados Unidos. No, eso son realmente cosas absolutamente que tira cada uno, porque según Trump esto lo está descongestionando. Solo. Mirá, ahí tenemos. Claro, pero ayer, sí, perdón. Eso es de ahora, no sé si. Esto es que pon el mapa, pues nosotros estamos viendo. Ahí es está. Impresionante, ¿eh? Exacto. Bueno, está circulando normalmente Ahí casi. vemos. Sí. Si eso es lo de ahora. Sí. Bueno, esto es actual. Bueno, fantástico. Bueno, es una primicia también en la Argentina esto, ¿eh? Yo no lo he visto en ningún otro medio. Sí. Que estén circulando ya los barcos por Hormuz. Recuerden que ese estrecho, en la mitad, ahí donde está acercándose el foco de la cámara, era todo trabado y no pasaba nadie. Bueno, hasta antes de que esto se desatara, pasaban 1.400 a 1.500 barcos por ese lugar cargados con petróleo. Si eso se mantiene, el aprovisionamiento de petróleo va a ser normalizado, Sí. pero atención, trabajando sobre un stock agotado, es decir, quedaban para 23 días de petróleo. Claro. Entonces, la información que yo tengo, que seguramente Arbía, que es un experto en esto, luego confirmará o no, es que el crudo va a bajar, pero no va a bajar al precio preguerra, al menos por un tiempo largo, hasta que se reconstruyan los stocks. ¿Querés que le preguntemos? A ver, Sí. ¿cómo en el contexto de estas 2 semanas, con estas primeras horas, qué está pasando con el precio del petróleo? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Carlos? Hay un tema importante que es lo que decía recién la producción, se está normalizando el estrecho de Hormuz, la agencia Reuters acaba de dar un cable que prácticamente está en el 70% de lo que trabajaba anteriormente, así que es una muy buena noticia en función de lo que decía el doctor Rukauf. Hoy el precio del crudo está estabilizado aproximadamente entre los 90 y 91 dólares. Hay que recordar que ayer había llegado a un récord de 112, después bajó rápidamente, una caída prácticamente del 20%, es la mayor caída diaria que se produce desde que comenzó la guerra. Hay que recordar que había llegado también a 120 dólares, pero en línea con lo que dice el doctor Rukauf, lo que se estima es que es muy probable que se demore bastante tiempo para recuperar aquellos movimientos que había antes del 27 de febrero que comenzó el conflicto. Por lo tanto, lo que dicen los medios internacionales, los principales bancos de inversión, es que vamos a ver un barril de petróleo muy cerca de los 90, 95 dólares, pero no vamos a volver a ver rápidamente ese barril de petróleo que estaba entre 60 y 65 dólares antes que comenzara el conflicto bélico. Está bien. Esto en cuanto a la parte de la economía, de las bolsas, del precio del petróleo. Ahora, Carlos, te quiero preguntar por algo que es muy importante y que tiene que ver con lo político, con cómo y el por qué comenzó este conflicto. Era terminar con el régimen teocrático de Irán. El régimen teocrático todavía subsiste. Están allí. Los matan a los más importantes, siguen los que vienen atrás. Digo, de un lado Irán dice, finalmente Estados Unidos no pudo con nosotros, por el otro Estados Unidos dice, con esto vamos a lograr que venga la edad dorada en Medio Oriente. La pregunta es casi pueril, pero ¿quién está ganando? Y además, después de esta tregua de 14 días, ¿el día 15 qué? Bueno, muchas preguntas. La primera, cuando comenzó este conflicto yo te dije, cambio de régimen no va a haber. Es verdad. Pero sí va a haber una superioridad asimétrica a favor de Estados Unidos e Israel en materia militar. Claro, perdón, porque recordemos que acá el problema era el enriquecimiento de uranio de Irán, que estaba muy cerca de llegar a la posesión de un arma nuclear. Y la estructura misilística que decía Donald Trump pone en riesgo el mundo y pone en riesgo a Israel. Tal cual. Bueno, se demostró que la estructura misilística de Irán era espectacular. La demostró Irán en la guerra. Sí. No se demostró que tuviera para nada posibilidad de hacer la bomba nuclear, pero desempolvó otra bomba que venimos hablando hace rato, que es Hormuz. Claro. Con esa bomba, Irán consigue frenar la economía mundial. Y como te dije, fundamentalmente perjudicar a China y beneficiar a Rusia. Entonces, lo que acá ha ocurrido es que cada uno se va a adjudicar el triunfo porque así es la realidad de la política internacional en una guerra. Lo primero que muere, te dije acá, es la verdad en una guerra. Bueno, sigue muerta la verdad, porque ninguno de los dos tiene razón. Ni Estados Unidos está logrando que venga la edad dorada en Irán,
ni Irán puede confiarse en que esto se mantenga indefinidamente. ¿Por qué? Porque ahí hay un protagonista que es Israel. Claro. Un protagonista que sigue estando en riesgo en la medida en que Irán se pueda reconstruir como tal. De hecho, ayer fue atacado minutos después de la tregua. Por eso, entonces estamos en mirar. Día 15, la verdad, espero que no lo podemos siga, saber. pero Sí. no lo podemos saber. Va a haber mucha presión para que esto se extienda. Y siempre miren en Estados Unidos el 3 de noviembre. Porque Claro. siempre Las elecciones. Trump y su gente va a pensar en las elecciones de medio término. Claro. ¿Qué va a hacer para mejorar su posibilidad en estas elecciones? ¿Y por qué te digo mejorar? Porque hoy Trump está mal Sí. en las encuestas. Sí, claro. Trump está perdiendo la sala de representantes y empatando el Senado. Entonces, ayer los demócratas pidieron ya el primer pedido de juicio político a un hombre de la administración Trump, que es Peter Hegseth, secretario de Guerra. Pero también dijeron que van a pedir el juicio político de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está jugando la oposición a Trump en las elecciones. Claro. Pero bueno, el drama que todos temíamos, yo particularmente te dije acá, ojalá pueda haber un milagro, un minuto antes de la muerte. Bueno, yo cuando veía a esa gente parada en los puentes, decía, Dios mío, Esto puede ser terrible. esto es terrible, es desde un luego, desastre humanitario. Desde luego. Y además iba a tener un costo político enorme. Sí, obviamente, pero bueno, iba a quedar esa masacre, creo, en la historia de la humanidad como una cosa absolutamente absurda, fundada en la locura de los fanáticos y por el otro lado en la locura de la guerra. Esto se ha interrumpido, demos gracias a Dios, cada uno al Dios en el que cree, y aquellos que no creen en Dios, demos gracias al último atisbo de racionalidad en la dirigencia mundial. Sí. Ahí está mostrando en esto que trajimos los aviones dando vuelta cuando estaban por tirarle a la multitud. Eso realmente... Todo un símbolo, esto es un gran trabajo que es un milagro. haces. Yo quiero recordarles que el tema de Medio Oriente y toda la información lo pueden seguir a través del noticiero del doctor Carlos Rucauf, Carlos Federico Rucauf. Es impresionante la cantidad de gente que nos ve a partir de lo que hacemos en la TV pública y a partir de lo que haces vos en las distintas cadenas internacionales. Como título final, como una apreciación global, podemos decir tregua de 14 días, cuenta regresiva hacia un día 15 en donde ni vos ni yo ni nadie, creo, salvo Trump, puede saber lo que va a pasar. Nada. Ni siquiera Trump, porque Claro. acá a veces a los líderes, por más poderosos que sean, los acontecimientos lo van empujando. Claro. Lo que está muy claro es que va a haber una normalización económica que para el mundo es importante, porque no se reparaba, lo hemos dicho acá, íbamos a una inflación mundial, íbamos a un encarecimiento muy grande de muchos productos, íbamos a una destrucción económica fundamentalmente de Europa. Claro. Cuando vos escuchás hoy los primeros agradecimientos, vienen todos los líderes europeos. Sí. Todos aquellos que le dieron la espalda a Donald Trump, ahora están agradeciendo este momento de paz. Carlos, gracias siempre Al por tu contrario. presencia aquí en nuestro programa y esperemos, siempre bregando por la paz, que es lo más importante. Son las 10:03 en toda la República Argentina.